preguntado. Si no viene ninguno, yo los llamo. A ver, ¿por qué crees en Dios? ¿Quién es este Dios para ti? Vamos, ¿me puedes contar una experiencia? ¿Dónde has visto a este Dios? Adelante, adelante. ¿Cuál es tu nombre? A ver, lo dices tú. Bueno, mi nombre es Isai Coromoto, soy venezolana, estoy casada con Andrés Flores y he visto a Dios desde que se me anunció el querigma, porque yo antes no veía a Dios por ninguna parte. Y le resumo un poquito, llegué acá en octubre y enseguida llamé a mi catequista para que me dijera dónde quedaba el camino catecumenal, porque a mi esposo lo envían acá hace año y medio a trabajar, y mi catequista me dice, pues te tienes que ir a Ecuador con tu esposo, pero yo cuidaba también de una nieta que la muchacha se había ido a Perú, pues, la mamá, y yo quedé con mi hijo haciendo ese rol y el abuelo. Y entonces, bueno, en octubre Dios bendijo a que la muchacha y mi hijo fueron a Perú, mi hijo le llevó la niña, él está por allá por Perú con la nieta, y me vine donde mi esposo, y una alegría muy grande porque el Señor nunca me dejó de amar, me regalaba todos los sábados la Eucaristía, pero yo veía que me hacía falta algo, porque tenía una mesita de 3 patas, y solo estaba yendo a la Eucaristía. Me estaba haciendo falta la convivencia y me estaba haciendo falta el caminar con los hermanos, preparar. Y fui a Guayacanes, que también allí fue donde una constitución. Y fui a Guayacanes, yo le dije al hermano, y el hermano me dice, no, ve a Urdesa, habla ya con Gonzalo para que te regale, para que te diga a qué comunidad, porque el paso que yo tengo allí en Guayacanes no es. Bueno, y llegué a Urdesa, dándome, como dice uno, trastabillazos, pero llegué a la iglesia. Y le dije a Gonzalo, pues me ha regalado la gracia de pertenecer a la 7ª comunidad y estar en vivir desde el domingo de Cuaresma, este paso que hace el Señor, el domingo de Ramos, ir al triduo pascual, resucitar con Cristo en la noche de Pascua. Y yo decía, Señor, qué grande eres, porque aunque yo iba a la Eucaristía, pero yo sentía que algo me estaba haciendo falta. Bueno, tuve la gracia, pues, y tengo la gracia de pertenecer a la iglesia de Urdesa. Como me preguntaban uno de los monitores del campo, ¿dónde está tu Dios? Pues el Señor, mi Dios, está acá en Urdesa, en la 7ª comunidad, regalándome esta gracia de pertenecer. Yo le hago esta invitación a quien no tiene una comunidad, pues qué grande es estar en comunidad, Señor, como nos dijo Kiko en este mensaje, es un legado que el Señor nos está regalando, el pertenecer a una comunidad. Yo estoy agradecida con el Señor de haberme dado esta gracia, de tener una comunidad y de tratar de hacer obediente, como hizo Pedro en el Evangelio, que tiró los discípulos que fueron a la pesca y tumbaron la red en obediencia al Señor. Y a eso me invita el Señor, a ser obediente. Para ver Ibisay, ¿no? Ibisay, bien Ibisay. Pero concretamente en tu vida, ¿por qué crees en Dios? ¿Lo has visto? ¿Cómo es Él? A ver. Yo no he visto a Dios, bueno, no. No puedo decir que he visto a Dios, pero sí lo veo pues en mi vida, en mi historia, concretamente, en todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, porque hasta la creación, todo lo ha hecho para mí. No he parpado en esto, pues en que no me ha dejado en la muerte. Para mí, yo puedo decir que existe ese Dios por esto, porque me ha amado tal como yo soy. Gracias. Bien, ¿quién más me puede decir por qué cree en Dios? Si es que cree en Dios, y si no cree en Dios, que lo diga también, libremente. A ver, Patricia, a ver, Patricia. A ver, ¿tú crees en Dios, Patricia? Sí, creo en Dios. ¿Por qué crees en Dios? Creo en Dios porque Él me ha amado así como soy, en mis pecados, en mi soberbia, en mis debilidades,
Veo que el Señor existe, que Dios existe, que antes no lo conocía, lo conocía de oídas, porque mi familia siempre ha sido religiosa, me llevaba a misa, y yo antes no comprendía, yo pensé que ese amor de Dios me lo merecía, porque no veía mis pecados, y cuando he empezado a ver mis pecados, mi dureza de corazón, en el tiempo que estuvimos separados con Armando no lo podía perdonar porque me creía mejor que él. Cuando he visto que me ha salido el juicio, la impaciencia con mis hijos, creo que simplemente el Señor me ama y me da la fuerza de su Espíritu Santo, en poder ver a Jesucristo en la cruz, muerto por mis pecados, por mis debilidades, y me da la fuerza para poder experimentar este amor dentro de mi vida y poder también amar a mis hijos como son, poder amar a mi esposo, Cristo, a mi Gracias, Patricia. ¿Alguien más? A ver, uno más que se anima. Si no, los llamo. A ver. ¿Quién es Dios para mí? Es el que me ha regalado la vida, el que me ha hecho reconciliar con mi historia, el que me ha permitido reconocerme que no he sido bueno como yo creía, que estaba metido en mi pecado. Ha sido un padre para mí que me ha llevado, me ha traído a la iglesia, me ha presentado a Jesucristo, en quien he podido reconocer el perdón de todos mis pecados. Y ha sido un momento de oscuridad en mi vida cuando he estado sumido en el pecado, en el adulterio. El Señor me ha visto con ojos de misericordia, no me ha condenado, me ha traído a la iglesia, me ha regalado el reconocer el matrimonio, la familia, la iglesia, poderme ver como el último, no como el primero que yo he creído toda la vida. Ese es Dios. Bien. Entonces, hermanos, a ver, uno más. ¿Tú quieres pasar? ¿Cuál es tu nombre? Jaime, ven, Jaime. ¿Quién es Dios para ti? ¿Crees en Dios primero? Sí, creo en Dios. ¿Por qué crees en Dios? Porque te digo, yo me he salvado 3 veces, porque estaba a punto de morirme y Dios me ha levantado. El demonio quería jalarme a otro lado y yo volví a la iglesia. Por eso yo creo en Dios. Donde esté, porque 3 veces de la caja me le salí. Estoy aquí. Bien. Esto es, hermanos, no... Tú también quieres hablar, a ver. Bien, hermanos. Muchas son las concepciones de Dios. El mundo tiene muchas ideas de Dios. Y hay un Dios para los físicos, hay un Dios para los matemáticos, hay un Dios para los biólogos. Todos tienen su idea de Dios. Y muchos, ahora no ha ocurrido, gracias a Dios, cada uno nos ha contado su experiencia, una experiencia profunda donde ha visto a Dios en su vida, pero muchos, quizá muchos aquí, cuando se le pregunta quién es Dios para ti, es probable que piensen que Dios es el creador, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, etcétera, etcétera, y te responden ideas, cosas muy vagas, pero no en una experiencia. Hoy Dios nos ha regalado la gracia de pasarnos la fe a través de estos hermanos que también han tenido una experiencia concreta de Dios en su vida, donde han visto que Dios pasa. Nosotros ahora no vamos a hacer ninguna disertación aquí sobre Dios, sobre las ideas de Dios, sino que vamos a hablar de este Dios de Jesucristo, de este Dios de Jesucristo, de este Dios de las Escrituras, este Dios que habla en la historia, que habla concretamente en la historia. Por eso vamos ahora a contar qué responderían 3 personajes de la Biblia, 3 personajes de la historia de la salvación.
frente a esta pregunta. Si creen en Dios, ¿quién es Dios para ti? ¿Cuándo lo has visto? Estas mismas preguntas, si se le hiciéramos, por ejemplo, a Abraham, este primer personaje, Abraham es la primera palabra que aparece en la Biblia para hablar de la fe. Si le preguntáramos a Abraham, ¿quién es Dios para ti? Abraham no podría hacer otra cosa que llamar a su hijo, ¿ah? Y mostrarnos a su hijo y decirnos, mira, yo era un desgraciado, mi vida no tenía ningún sentido, yo era un infeliz. Ya era un anciano y no podía tener un hijo. ¿Ah? Hoy en día la gente no quiere tener hijos. Lo normal es no querer tener hijos ahora. Pero en esa época, no tener un hijo era visto como ser un maldito, ¿no? Ser un maldecido, también por Dios. Esta era la visión de no tener un hijo, no tener en quién pasar a su siguiente generación, en quién trascender. No tenía a quién dejar su herencia, sus vacas, sus ganados, sus tierras. No tenía a nadie, ¿no? Iba a morir solo. Y para él esto era algo que lo hacía sufrir. Lo hacía sufrir. Y dice la Escritura que Abraham era un politeísta. Abraham tenía muchos dioses, creía en muchos dioses, y ninguno de estos dioses le había dado nada. Nada. Ya había intentado muchas cosas y nada, era un anciano. Seguramente era impotente también. No solamente era estéril. Ya con esta edad no podía tener hijos, su esposa también. Y en esta situación, en este momento concreto de su historia, aparece una voz que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te enviaré, ve a esta tierra que yo te mostraré. Y luego le dice, sí, esto que tú quieres, tu hijo, yo te lo daré, no te daré un hijo, te daré una gran descendencia, como las estrellas del cielo. Y Abraham ha creído, ha obedecido a esta voz y ha salido. Imagínate qué locura hacer esto, ¿no? Siendo un anciano, que alguien te diga, coge tus cosas y vete para otro lado, ¿no? Un anciano que no puede seguramente ni caminar bien, que le digan tremenda estupidez, que le digan, sal de aquí y vete a otro lado, coge tus cosas y vete a otro lado, donde no tienes tus amigos, donde no tienes tu tribu, donde no tienes tu gente, te pueden matar en el camino, ¿no? Era una locura hacer esto que Dios le mandaba hacer. Humanamente era una estupidez. Pero Abraham ha creído la voz de Dios, a pesar de que su esposa estaba haciéndole la contra también, ¿no? Siempre las esposas hacen la contra. Entonces, hermanos, Abraham ha escuchado esta voz de Dios, ha escuchado esta voz. Y si le preguntáramos, ¿quién es Dios para ti? ¿Por qué crees en Dios? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? No nos respondería con disertaciones filosóficas, sino que nos mostraría a su hijo y nos dijera, mira, aquí está Isaac, este es mi hijo, este hijo me lo ha dado Dios. Isaac, el día que ha nacido, yo he reído a carcajadas de alegría, de felicidad, he saltado de júbilo, ¿no? Por eso se llama Isaac. Isaac significa risa. Esta es la obra de Dios, hermanos, nos diría Abraham. Esto es lo que ha hecho Dios por mí. Me ha regalado esta alegría. Ahora me ha encantado escuchar a este hombre que dice que le ha sacado de la tumba, ¿no? Esta es la experiencia de Dios. Si tú no tienes una experiencia de Dios como esta, no está bien ni mal, pero te invitamos seriamente a encontrarte con Jesucristo aquí en la iglesia. Esto lo digo para toda la gente que está aquí alrededor, en su casa, desde la ventana, desde el balcón, seguramente espera que ya nos vayamos para no hacerle bulla. En estos días, estos domingos, vamos a estar aquí. Te invitamos a venir aquí porque aquí está pasando Jesucristo, aquí está pasando Dios, para que tú también tengas una experiencia de Dios en tu vida, no porque te lo han contado, sino porque lo puedas ver en tu vida. Bien, esto es lo que diría Abraham, la obra que ha hecho Dios en su vida, este hijo que le ha dado, esta gran descendencia, de la que todos nosotros ahora somos descendencia suya por la fe.
Ahora, si le preguntáramos a un hebreo sobre quién es Dios para él, quién es Dios en su vida, pues nos dijera su historia. No podría un hebreo hacer otra cosa más que contarnos su historia, la historia de su pueblo, la historia de su vida. Nos dijera, mira, cuando yo era niño, yo veía cómo latillaban a mi padre para que construya ladrillos, para hacer las pirámides. Mis padres eran esclavos, yo era esclavo. No vivíamos en esta tierra maravillosa en la que vivimos ahora, vivíamos en Egipto. Y los egipcios nos esclavizaban, nos maltrataban, nos pegaban. Y un día, Dios se ha apiadado de nosotros. Un día, Dios nos ha enviado a Moisés y nos ha sacado de allí. Nos ha sacado con prodigios y señales. Han mandado 10 plagas. Ha hecho cosas espléndidas para sacarnos de esta tierra, de esta esclavitud. Y ha abierto delante de nosotros el mar en 2 partes. Y ha hundido en este mar caballos y carros del faraón. Y hemos visto ese día destruidos a todos nuestros enemigos, a todos. Todos los enemigos que nos esclavizaban han quedado destruidos. Y lo hemos visto con nuestros ojos. Y ahora el Señor nos ha regalado una tierra que emana leche y miel. Y nos ha regalado la libertad. Ahora vivimos en libertad. Esto es lo que ha hecho Dios por nosotros. Esto es lo que ha hecho Dios por mi familia, por mi pueblo, por mí. Esto diría un hebreo. El hebreo no contaría tampoco ningún concepto aprendido del catecismo, ¿no? Ninguna lección de quién es Dios. Dios es el creador de todo. No. Dios es aquel que ha hecho una historia nueva en su vida. Es aquel que ha sacado de lo profundo del abismo, de la muerte, de la esclavitud. Esto hubiera dicho un hebreo. Una cosa fantástica. Es la experiencia de los hermanos que han contado ahora. Luego, si le preguntáramos a San Pablo quién es Dios para él. San Pablo era un hombre muy estudiado en la ley. Había estudiado con Gamaliel, que era no era la palabra que quería. Un doctor de la ley, ¿no? Del pueblo de Israel, ¿no? Gamaliel, un gran sabio de Israel. ¿No? Todos tenía una escuela donde todos los que querían aprender la ley la aprendían con él, con Gamaliel, ¿no? Entonces, San Pablo sabía mucho de Dios, ¿no? Tú y yo, de pronto, si has estudiado en un colegio católico, qué sé yo, crees saber mucho de Dios, ¿no? Y de pronto nunca te has encontrado con Dios. Es probable que en papel, en el libro, sepas mucho. Pero puede ser que aún hoy no tengas una experiencia de Dios. Este era San Pablo, uno que sabía muchos conceptos de Dios, había aprendido mucho de la ley, y se esforzaba mucho por cumplir la ley, por practicarla, por vivirla. Pero veía que no podía, humanamente no podía cumplir esta ley. No le estaba en sí cumplir la ley. Dice San Pablo que desear cumplir la ley estaba a su alcance, pero no el hacerlo, no el cumplirla, no podía. Entonces, si le preguntamos a San Pablo quién es Dios para él, él nos contaría su experiencia. ¿Cuál es su experiencia? Que un día, yendo a Damasco, en un cruce de camino, se cae del caballo, ¿ya? Y se le aparece Jesucristo y le dice: Jesús, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y diría San Pablo que para él Dios es este Jesucristo que se le ha aparecido. Este Jesucristo. Y que en este Jesucristo que se le ha aparecido, él puede cumplir toda la ley. Que gracias a este Jesucristo, esta es una buena noticia que anunciaría San Pablo, gracias a este Jesucristo él podría cumplir toda la ley que había aprendido, que no podía cumplir por sus fuerzas. Gracias a este Jesucristo él podría cumplirla. Esto nos contaría San Pablo. Que no se trata de esfuerzo, que no se trata de
buenas obras, que no se trata de mérito, sino del poder de este resucitado, que se le ha aparecido y que le ha dado su espíritu, y que gracias a su espíritu él es un hombre nuevo, un hombre feliz, que puede vivir de la palabra de Dios. Esto nos contaría San Pablo. Y luego si le preguntaríamos a Jesucristo, ¿quién es Dios? Primero él nos diría que es su Padre. Es su Padre. Es un Padre. Y esto a veces es más complicado de responder, ¿no? Porque nos llenamos la cabeza de tantas cosas sobre qué es Dios, y a veces sí, incluso vemos la obra de Dios, las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, pero no sé si alguno respondió que Dios era un Padre. Que Dios es un Padre, poder ver a Dios como un Padre, porque tú y yo a veces por la historia pensamos que Dios es un monstruo. Porque no has visto a Dios, no lo has conocido seriamente. Y Dios es un Padre. Jesucristo diría que Dios es su Padre. ¿Y quién es este Padre? Le preguntaríamos a Jesucristo, ¿cómo es este Padre? Y diría Jesucristo, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Y quién es este Jesucristo? Pues Jesucristo es uno que ha muerto en la cruz por ti y por mí. Uno que ama misericordiosamente al otro, al pecador, al malvado. ¿Quién es Dios entonces? Aquel que te ama a ti, aunque eres un pecador, aunque eres un desgraciado, aunque hayas hecho lo que sea. Dios está enamorado de ti. Te ama con locura. Este es Dios. Este es Dios, que también me ha amado a mí, que me ha sacado de lo profundo de la muerte también a mí. Si no fuera porque un día me han anunciado este amor, no estuviera aquí parado, no estuviera aquí en medio de ustedes. Seguramente ya me hubiera suicidado, qué sé yo. Porque la vida no tiene ningún sentido sin Dios. Porque este Dios ha sido un Padre también para mí. Para mí, que yo no me sentía amado, que pensaba que la vida no valía nada. Me la pasé muchos años de mi vida odiando a mis padres. Y el Señor me ha regalado su amor, me ha regalado una comunidad, me ha regalado una familia, me ha regalado hijos, que seguramente nunca los hubiera tenido de no ser por estar aquí en la iglesia. Y me ha regalado en abundancia. Estamos esperando el 7º hijo. También me ha regalado un suegro, una suegra. Bien, hermanos, ánimo, que el Señor en este tiempo está pasando por esta parroquia. Aquí la iglesia está presente, y donde está la iglesia presente está Jesucristo. Los invitamos a venir todos estos domingos aquí, porque el Señor pasa, y el Señor pasa como ha pasado Jesucristo también para un ciego. Dice la Escritura, dice el Evangelio, que había un ciego en Jericó, ciego de nacimiento, y este ciego, cuando se ha enterado que Jesucristo pasaba, ha empezado a gritar, Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Y gritaba, y Jesucristo pasaba de largo, y siguió gritando el ciego. Y en algún momento Jesucristo se ha parado delante de él y le ha dicho, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? También el Señor pasa durante estos domingos en este parque y te va a preguntar qué quieres, pero hace falta que le grites al Señor, que le pidas al Señor que tenga piedad de ti, que reces. Este es un tiempo para rezar, para pedirle al Señor que pase delante de ti y te haga lo que tú quieres. ¿Qué es lo que deseas que el Señor haga por ti? ¿Quieres tener esta experiencia de Dios? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber que Dios tiene poder para hacer de ti algo? Como lo ha visto Abraham, como lo ha visto el hebreo, como lo ha visto San Pablo. Entonces reza como este ciego, pídele al Señor que pase delante de ti, se detenga delante tuyo. Este ciego le ha pedido ver y Jesucristo le ha dicho, ve, tu fe te ha salvado, ahora ve. Entonces ánimo, hermanos, el Señor Jesucristo va a pasar.